del amor de Dios. Enseñaste que la cruz es la más grande expresión de fe. Ejemplo de Jesús crucificado, tu vida la ha llevado y un sueño hecho realidad. Si vivir es sembrar la semilla del amor, es amar el inmolar tus ideales ante Dios. Tu ejemplo seguiré, recordando que fue así. Pronunciaste con honda fe a Jesús tu eterno sí. Madre María Petković, es tu vida luz de amor. Quiero tu senda seguir, que me lleve hasta el Señor. Madre María Petković, es tu vida luz de amor. Quiero tu senda seguir, que me lleve hasta el Señor. Alabado sea Jesucristo. Paz y bien a toda la teleaudiencia de Ñande Yara Ñe. Hoy les quiero presentar como una síntesis de todo lo que ya venimos presentando sobre la vida de la Beata María Petković. Es como un documental o una pequeña película, una cortita, que se hizo en Roma y es en dibujo animado, pero es muy interesante la historia porque atrapa toda la historia de la congregación en una síntesis. Así que vamos a ver cuándo nació la Beata María Petković y sus padres, su crecimiento en la familia y la manera que ella empezó a fundar la congregación y de cómo rápidamente creció y se extendió por América Latina. Así que en el nombre de Jesús, la Santísima Virgen María, porque todo esto es para la obra de Dios, para su gloria, para difundir, ¿verdad?, la santidad, la vida de santidad de las personas humanas, o sea, de todo lo que creen en Dios. Y hoy específicamente, ¿verdad?, sobre la vida y obra de la Beata María Petković, una mujer cristiana que creció igual que nosotros en una familia y que nos enseña este camino de santidad. Aprendamos entonces de esta historia, de esta obra, de la vida de la Beata María Petković, que nosotros también podemos llegar a ser santas. Así que vamos a ese documental. María Petković. Hermana Sara, queremos saber más de ustedes. Siempre están alegres y dispuestas. ¿Le suena el nombre de María Petković? Por las fotos. Sé que nació en la isla de Córchula, en Croacia. Una isla preciosa de Dalmacia. Su padre se llamaba Antonio Petković Kovač y su madre, María Marinovich. Vivían en Blato, diócesis de Dubrovnik. Y en 1892... Enhorabuena, Antonio. Mi mujer está contenta porque ha nacido hoy, un día dedicado a la Virgen por partida doble. Claro, es sábado 10 de diciembre, Nuestra Señora de Loreto. Le pondremos María, como la Virgen y como su madre. Estarás orgulloso. Con ella ya has tenido 6 hijos. Sí, y orgulloso también de Elena y Catalina, las hijas de mi primer matrimonio. 8 hermanos. Después nacieron 5 hijos más. 13, ¡qué alboroto! Al final fueron 10, 6 mujeres y 4 varones, porque 3 murieron pequeños. He disfrutado mucho en la escuela elemental, pero me gustaría estar interna con las siervas de la caridad. Acaban de instalarse en Blato.
¿También tienes vocación religiosa como tu hermana Elena? Yo... Con una religiosa en la familia es suficiente. Pero... Al final estuvo interna 3 años. En una visita pastoral del obispo Josip Marchelik, Monseñor tuvo buena idea de establecer la Asociación de las Hijas de María. Por eso ahora eres la secretaria. Pues ya tendremos ocasión de vernos. El obispo ni se imaginaba que con María formaría un día una nueva congregación. Papá, me encanta venir contigo a Bávina. Y a mí. Así podemos rezar juntos o en silencio el Santo Rosario. Y me gusta que acabemos leyendo la Sagrada Escritura. María, oigo que ya llegan los niños. Hoy les enseñaré el amor a Jesús Eucaristía. Ya se acerca el día de su primera comunión. El 21 de noviembre de 1906 es una fecha que recuerda a menudo. Ella la llama su consagración a Jesús. Le faltaba poco para cumplir 14 años. María, solo tienes 23 años y ya eres doble fundadora. El año pasado fundaste la Asociación del Buen Pastor con 20 hijas de María. Y ahora la Sociedad de Madres Católicas con una sierva de la caridad. Con una religiosa es mejor. Soy demasiado joven para dirigir a madres de familia. Y además trabajas con los seglares de la Tercera Orden Franciscana. Pero mi lugar preferido es Bávina, para orar, visitar a los pobres y catequizar a los niños. Y a lo mejor te da por fundar más. Y así fue. 5 años más tarde, cuando ella tenía 28 años, nos fundó a nosotras. justo el día de la fiesta de San Francisco. En 1919, después de la Primera Guerra Mundial, Blato sufría muchas dificultades. María tenía mucha amistad con otra María, María Telenta. Las llamaban las dos Marías. Estamos decididas a entrar en el convento como pensionistas, para ayudarlas. Hoy es 25 de marzo. Bienvenidas en un día de la Virgen. Yo les pagaré con mi trabajo de costura. Y yo cada mes con el dinero de mis padres. Podrán continuar las obras de misericordia en el pueblo. 1 mes y medio más tarde murió la superiora, que ya estaba enferma. Y al mes siguiente, las otras 2 volvieron a Italia. ¿Y ahora qué hacemos en esta casa? El obispo Marchelich nos anima a quedarnos para fundar algo nuevo. Podríamos continuar los proyectos de las siervas de María. Yo me encargo del asilo y de la escuela de niñas. Yo puedo continuar el taller de costura para afrontar los gastos. ¿Te animas, Magdalena? Claro que sí. Me contagia vuestro entusiasmo. ¿Y tú, Palma? Por supuesto. Magdalena y yo trabajaremos en la cocina popular con la ayuda de los soldados. ¡Qué suerte que la familia Franulovich nos haya cedido esta casa por unos días! Aquí en Prishba tú eres mi ángel. Podré redactar nuestras primeras constituciones, como nos pidió nuestro obispo. Pero también hay que comer. Les traemos verdura, pescado y leche. Entonces escribiré con la ayuda de Dios y la de ustedes. Muchas gracias por tanto cariño. El 4 de octubre de 1920 es la fecha de la fundación. Al día siguiente tomaron el hábito. La madre de María la ayudó a vestirse. Y María ayudó a las otras. Porque en la vestición tú no te vistes, te visten. Ah, como un signo de abandono. Hace solo 9 días de la vestición y ahora recibo vuestra profesión. En adelante te llamarás María de Jesús crucificado. A las otras 5 les cambió el nombre, como se hacía habitualmente. María, te llamarás María Gabriela. Palma, serás María Catalina. Todas con el nombre de María delante. Esto es un no parar. Pero qué suerte tenemos, ellos y nosotras. Vamos, Pedro, come un poco más. Desde la primera fundación en Subótica estás viajando continuamente. Siempre llevo una foto de Subótica. Míralos.
Lo difícil que habrá sido hacer esa foto. Yo ya no llevo cuenta de las fundaciones. Madre, debemos sentirnos felices. Nuestra congregación es joven como nosotras, pero está haciendo tantas obras de misericordia. La providencia nos acompaña en todo. Los hogares de niños huérfanos, el jardín maternal, la cocina popular para los pobres, la ayuda en las parroquias dentro y fuera de Croacia. Queridas hermanas, quien ama no descansa. Y otra sorpresa. He recibido una carta de Argentina. Fray Leonardo Ruskovic nos invita a fundar allí. Lo que yo decía, es un no parar. El 11 de marzo de 1936 parten 7 hermanas a Argentina. Madre María, a ver si se confunde y va también a Argentina. Ya quisiera. Solo las acompaño a Split. Al año siguiente se repite la misma escena con 10 hermanas. Y con otras 4 al siguiente año. Y un cuarto grupo también en 1938. María hace su primer viaje a Argentina en 1940, con 3 hermanas y una novicia. ¿Cómo es que viaja gratis en este barco italiano? El arzobispo de Zagreb me facilitó un pasaje de inspector de a bordo para los inmigrantes croatas. Vaya, buen viaje, madre. Después de Argentina, se fundó en Paraguay. Luego en Chile. La madre siempre dice, sean mujeres fuertes y tengan corazón de madres, trabajando allí donde la providencia las envíe. En 1952 se abre la Casa General en Roma. Gabriela, yo que dudé tanto de si mi vocación tenía que ser activa o contemplativa. Toda tu vida has sabido armonizar ambas. La congregación es obra de Dios. Solo a Él pertenece. Y nació para hacer obras de misericordia. Madre, ¿cómo eran sus padres? Con mi padre me entendía muy bien. Era sencillo y compasivo con los pobres. Eso sí, callado, tranquilo y de pocas palabras. ¿Y su madre? Una mujer muy piadosa, siempre pendiente de enseñarnos valores. Tenían una casa muy grande, ¿no? Y parecía un convento. Con frecuencia se hospedaban religiosos. Ya era costumbre de mi abuelo paterno. Cuando era pequeña, jugaba con ellos. El abuelo acogía especialmente a los franciscanos, ¿no? Sí. Ah, claro. Por eso la congregación es delator. Sí, porque seguimos a Jesús como lo hacía San Francisco de Asís. ¿Qué quiere decir Tor? Tercera orden regular. Y como el padre de María practicaba la misericordia... La congregación se llama Hijas de la Misericordia de la Tor de San Francisco, para mostrar el corazón misericordioso del Padre. ¿Por qué consagrada a Cristo Rey y al Sagrado Corazón? Mira que están preguntones hoy. Una vez, en Prisba, María pidió a Gabriela que la dejara sola, porque quería hablar a solas con el Señor en el bosque. Al volver, María comentó: se me apareció Jesús como Cristo Rey con manto celeste y túnica rosada. Como recuerdo, María mandó pintar un cuadro que hoy se conserva en la casa madre y una imagen que está en la capilla erigida en honor a Cristo Rey en Caseros, Buenos Aires. Y aquí murió. ¿Y esto qué es? Es un relicario en forma de cáliz. En el tronco hay sangre de María. Está líquida. Por eso la guardamos. Le fue extraída el 21 de junio de 1960. Pero murió 6 años después, el 9 de julio de 1966, en Roma. Y desde 1998 sus restos descansan en Blato. Fue beatificada por el Papa Juan Pablo II el 6 de junio de 2003 en Dubrovnik. No deben fijarse si aquel a quien hacen el bien es bueno o malo, joven o anciano, creyente o no. Con saber que es necesitado, es suficiente para ayudarlo. El 9 de julio celebramos la fiesta de la Beata. La congregación está presente en 14 países de Europa, América y África, con casi 350 hermanas. Deseo ir por el mundo a enseñar el amor a Cristo a todos los hombres, en especial a los pequeños, a los pobres y a los humildes.
regresamos con ustedes después de haber compartido este pequeño film, ¿verdad? Una pequeña película como una síntesis de la vida de la Beata María Peković. Así rápidamente creció la congregación y fue una obra que no paraba más, decía una hermana. Y no paramos más de tanto trabajo, de tanto pedido que recibía la Beata María Peković para fundar su comunidad en ciudades dentro mismo de Croacia y fuera también, en otros continentes, como fue que vino en la Argentina en el año 1936, luego pasó a Paraguay, a Chile, Perú, y así iba fundando comunidades de manera rápida y permanente. Y también las vocaciones surgían porque trabajaba mucho. Así que también esto nos enseña que tenemos que estar trabajando siempre en la viña del Señor, alentando la vida de los demás, visitando las familias, porque eso fue el trabajo que hicieron las hermanas primeramente cuando empezaban, ¿verdad?, la fundación, o cuando fundaban las comunidades en otras ciudades o en otros pueblos. ¿Qué es lo que se hacía? Era visitar a las familias y darse a conocer. También fue la invitación del Papa Francisco durante su pontificado de ir al encuentro, de ir a visitar a las familias y no estar esperando, por ejemplo, en la iglesia que vengan, sino que tenemos que salir, decía el Papa. Y yo creo también firmemente que eso es lo que hoy nos falta en nuestras congregaciones. Especialmente también hablo de mi congregación, que nos hace falta realmente salir al encuentro, ir a hacer esa visita. La forma no cambia mucho, el Evangelio no ha cambiado ni una palabra ni una coma, y lo que vivió Jesús fue tan simple que hoy parece imposible de hacer, porque es simple. Parece que nos gusta mucho hacer cosas difíciles, cosas grandes, y no es así. El Evangelio es simple y nuestra vida también es simple. Nada más de ir a visitar, de ir a caminar por ahí, darnos a conocer o dejar que nos vea la gente, o abrir nuestras puertas para que entre la gente, que podamos hablar con ellos, compartir con ellos lo que somos, lo que tenemos. Entonces, es fácil, no es cosa difícil lo que nos pide el Señor hoy. Y yo creo que este es el secreto para que volvamos a tener cantidades, vocaciones en nuestra congregación y en la iglesia, en toda la iglesia. Y bueno, pedir eso al Señor, pedir esa gracia que necesitamos para poder dejar nuestras comodidades, dejar nuestro lugar de conforto y salir al encuentro de esa persona, ir a visitar, volver a los pueblos, llevar el Evangelio o rezar el rosario, rezar el Santo Rosario, que es lo que hacían nuestras primeras hermanas en Ubucuí. Salían a visitar todos los pueblos alrededor y ¿qué hacían? Formaban comunidades, formaban familias que rezaban el Santo Rosario. Y bueno, yo les invito también a ustedes, a las familias que ven esta programación, que vengan de Yarañé, para que oremos por nuestra iglesia, por el aumento de santas vocaciones en la iglesia, para la vida sacerdotal, para la vida religiosa o para la vida laical, porque también la iglesia necesita de laicos comprometidos, que se formen, ¿verdad? Que se formen para poder evangelizar también.
Porque muchas veces no queremos formarnos, no queremos dar catequesis o no queremos recibir la catequesis. Nos resulta muy largo, muy pesado dedicar esa hora de formación para nosotros, para la iglesia, para nuestra familia. Pero después de que ni siquiera queremos acompañar a veces a nuestros hijos para la catequesis, pero después llegan los 15, 16 años y ya se vuelven rebeldes y no quieren escuchar más nada. Entonces ahí es cuando recurrimos preocupados porque nuestros hijos van por otros caminos. Empecemos hoy a buscar al Señor. Empecemos hoy a querer formarnos, a leer la Biblia, a leer el libro del Catecismo de nuestra Iglesia Católica, a buscar a ser santos, a querer ser santos. Y ahora volvemos enseguida con ustedes. Desde lejos a contarnos el amor de Dios, enseñaste. Regresamos con ustedes para seguir compartiendo este programa Camino de Santidad. Y me decía yo, realmente para mí es muy interesante, me impresiona mucho la historia de la Beata María Peković, que ha iniciado en el año 1920, oficialmente, ¿verdad? Pero ella había comenzado mucho antes, desde que nació, y continúa hasta hoy día dando vida a tantas personas, invitándoles, ¿verdad?, a la vida religiosa y haciendo caminar a las personas hacia Dios desde los pasos que ella hizo, desde su experiencia personal y también de la experiencia de San Francisco de Asís. Qué lindo es que perdure más de 100 años la historia de una congregación religiosa. Eso significa que realmente Dios camina con nosotros. Dios está presente en esta historia. Es una historia de amor y fidelidad. Y doy gracias a Dios porque sigue acompañando, porque sigue animando esta familia religiosa. Doy gracias a Dios por tantas maravillas que ha hecho en esta congregación y por las obras de misericordia que las hermanas siguen obrando en todas las comunidades donde están nuestras hermanas, haciendo presencia, haciendo esa obra de caridad encomendada por la iglesia, por la congregación. Y bueno, nada más pedirle otra vez a ustedes que nos acompañe con la oración por la pronta canonización de nuestra querida Beata María de Jesús Crucificado Peković. A ella le falta un milagro para llegar a ser santa. Y por eso pedimos que nos acompañen con la oración. Y vamos a rezar por el Papa León XIV, por su misión en la Iglesia, por nuestro nuncio apostólico, por nuestro arzobispo y todos los obispos de las diócesis del Paraguay, por los sacerdotes, por las religiosas y religiosos que trabajan en nuestro país, que llevan la palabra de Dios hasta el confín del Paraguay y en toda la familia. Y pido por todas las hermanas de la congregación, por nuestra conversión cada día, ¿verdad?, al Señor, para que también todas lleguemos a ser santas. Y rezamos juntos la oración. Oh Dios Padre bueno y rico en misericordia, que nos salvaste por medio de la cruz de tu Hijo Jesucristo, por los méritos de la Beata María de Jesús Crucificado Peković, enciende en nuestros corazones el fuego de tu amor, para que te amemos
sobre todas las cosas y amemos también a nuestros hermanos en la caridad de Cristo. Él es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Beata María Peković, ruega por nosotros.